Activistas cubanos piden a Michelle Bachelet visitar Cuba para investigar las violaciones de derechos humanos. Tengo 6 hijos y viven en muy malas condiciones. Familias cubanas no ven ningún motivo para celebrar el Día de los Niños en la isla. Pido entonces que se apruebe en segunda discusión la ley de reincorporación al Tratado Internacional de Asistencia Recíproca. Parlamento de Venezuela aprueba el retorno al Tratado Regional de Defensa que ampararía intervención militar. El nuevo primer ministro británico promete salir de la Unión Europea. Nueva ola de calor llega a gran parte de los países europeos. Y Jennifer López, la diva del Bronx, cumple sus 50 vueltas al sol. Bueno, como hago cada vez que puedo, reflexiono sobre las noticias de Radio y TV Martí y doy mis opiniones, mi percepción de ciertas realidades que las generaciones que existen en Cuba no han sido informadas o no han sido instruidas en ellas o desconocen completamente producto de la tergiversación de la realidad cubana. Y entonces yo trato de aclarar ciertos puntos, pero desde luego es mi percepción que la confecciono basado en hechos reales, en muchas ocasiones vivencias. Todo esto va con la intención de que las nuevas generaciones conozcan y recapaciten sobre lo que ha sucedido en Cuba durante los 60 años de la revolución de Fidel Castro, cuánto se le ha ocultado, cuánto se le ha mentido, cuánta falta de civismo ha habido por parte del Estado, propósito del Partido Comunista, desde luego, del partido que hoy pretende seguir gobernando la isla absolutamente. Esto es un recurso que utilizo más bien tratando de inculcar una educación cívica a la sociedad que dispone muy poco tiempo para el análisis. Pero precisamente en eso radica el progreso de la nación. De hoy, martes 23 de julio de 2019, aquí en su noticiero Televisión Martí, edición nocturna que comienza ahora. Este es el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Un grupo de más de 600 activistas, académicos, artistas y ciudadanos cubanos enviaron una carta abierta a Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de invitarla a visitar Cuba y reunirse con todos los sectores de la sociedad cubana. Lamento no haber sido invitado para firmar esa carta. La misiva denominada Cuba a la Espera representa un llamado de distintos sectores de la sociedad civil cubana. Entre los firmantes se encuentran líderes de movimientos y plataformas opositoras a la dictadura comunista, como Iliana Hernández Cardosa o Manuel Cuesta Morúa, además de artistas, periodistas, académicos y otros ciudadanos de la isla. La implicación de las Naciones Unidas a más alto nivel en el tema de los derechos humanos en América Latina me parece clave para el futuro, clave para el presente también. Y sucede que Venezuela y Cuba son siameses. Y en la materia de derechos humanos, la conducta de ambos estados es similar, sigue el mismo patrón. En la carta se denuncian las limitaciones que sufren en cuanto a los derechos de reunión, asociación, expresión, manifestación, de participación, a no ser detenidos o registrados sus viviendas arbitrariamente, de no ser violentados o amenazados con el uso de la violencia de la cual las mujeres son víctimas elegidas, y de aquellos derechos en los campos de la economía y de la cultura, que son el fundamento del bienestar libremente creado y compartido en el espacio de la sociedad civil, expresa el documento. Que son derechos básicos que están reconocidos en la Constitución, pero el gobierno cubano solo hace violarlos. Y creemos que el foco de la comunidad internacional
también fijarse en Cuba. Y por eso yo soy uno de los primeros 630 firmantes de esta carta. La invitación llega después del informe presentado por Bachelet sobre la crisis de Venezuela, el principal aliado político de Cuba, en el que instó al régimen de Nicolás Maduro a acabar con las graves vulneraciones de los derechos en su país. Las instituciones esenciales y el Estado de Derecho en Venezuela han sido erosionados. El ejercicio de libertad de opinión, de expresión y asociación y el derecho a participar en la vida pública conllevan un riesgo de represalias y represión. El informe documentó las ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de 2019 y condenó la estrategia del chavismo de neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política. Nuestro informe da cuenta de ataques a opositores reales o supuestos y a defensores de los derechos humanos, que van desde amenazas y campañas de difamación hasta detención arbitraria, tortura y malos tratos, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas. Por su parte, los opositores cubanos exponen en su carta a Bachelet los abusos contra quienes se oponen al Partido Comunista de Cuba o al gobierno presidido por el sucesor designado, Miguel Díaz-Canel. Yoandi Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín. Hace 60 años que en Cuba se están violando los derechos humanos. Y hace 60 años también que se están denunciando. ¿Estaremos 60 años más denunciando? ¿No es hora ya de exigirlos? Sabemos que este gobierno no entiende ni obedece a los mecanismos internacionales, ni de las Naciones Unidas, y de ninguna institución jurídica internacional. Los tribunales internacionales, ellos se los pasan, sí, por los testículos. Pero la reacción cívica en la calle sí no se la pasan por los testículos. Le tienen mucho temor. ¿Hasta cuándo vamos a seguir haciendo denuncias mientras la opresión continúa? Mientras la dictadura se burla de todas esas denuncias y también busca mecanismos sutiles para evadir las responsabilidades. ¿Cuántos años más nos quedan haciendo denuncias? Muchas familias no pueden celebrar el Día de los Niños en Cuba porque viven en condiciones deplorables debido al abandono por parte de las autoridades castristas y al estado de escasez en que está sumida la isla. Cubanet tiene el reportaje. En el mes de julio, Cuba celebra el Día de los Niños, una celebración que para algunas familias está marcada por el abandono de las entidades del gobierno dedicada a asegurar la vida de los niños. Así lo confirmó en entrevista a Cubanet Yanelis Pacao. Tengo 6 hijos y viven en muy malas condiciones, porque no tienen cama, no tienen colchón, no tienen apoyo de los padres y soy yo sola. Y estoy un tiempo de licencia, un tiempo trabajando, me licencié, me hice licenciada y estoy ahora de auxiliar de limpieza porque quedé excedente. Es decir, que me gradué por gusto. Otra familia que no alberga esperanzas de mejoría para sus 3 hijos en este día es la de María Matos y José Labañino. Viven en una casa en malas condiciones, se está derrumbando. Las maderas ya llevan mucho tiempo y he tratado la manera de ver cómo pueden dar una ayuda y he estado año tras año luchando y no veo resultados. Bueno, pues no han hecho nada porque ya se ha visto, se ha planteado el problema y no me han dicho sí, pero nunca han resuelto nada. ¿Tú te diste cuenta del caso en mi casa? Que no han dado ayuda, no han dado nada. Se ha planteado unas cuantas veces el problema de la habitación para un techo, para eso, y nunca han resuelto nada. En ambos casos, el gobierno no atiende su situación a pesar de que existen niños sufriendo por pobreza extrema. He ido a trabajadores sociales, he ido al Poder Popular, muchos lugares, ¿no?, que tienen que ver con vivienda. Y siempre me dicen que espera, y cada vez que uno va siempre
Me dicen lo mismo, porque cada vez que me acerco a los trabajadores sociales, me dicen que me van a ayudar, pero no hacen nada. Y cuando llega la cosa te dicen que se acabó y que quedó para otra vuelta. Y nadie hace nada. Las condiciones de vida de ambas familias impactan negativamente en la salud de los niños. Aparte de la humedad que me le hace daño, el polvo, la contaminación en el ambiente, pero el mal tiempo que estoy en la casa de licencia de certificado, porque los niños son enfermizos, que es lo que estoy trabajando y no recibo ayuda. Reportajes Cubanet. Esta fue la revolución que dijo Fidel Castro en una ocasión, que se hacía con los humildes y para los humildes. En estos casos hay miles dentro de Cuba y quizás en peores condiciones, y muy pocos se conduelen de esta situación. Para la prosperidad económica en Cuba solo ha quedado un camino: la corrupción en términos generales, defalco, fraude, robo, malversación, son las formas de prosperidad económica. En Cuba hay miles de familias abandonadas, miles de niños que viven en precaria condición, colmados de necesidades, no solo de vivienda, sino de todo lo imprescindible para vivir. Niños que sí, es cierto, no trabajan en la calle, pero no tienen infancia. La revolución de Fidel Castro, hecha de los humildes, con los humildes y para los humildes, le ha robado su infancia. Estoy en el ambiente, pero el mal tiempo que estoy en la casa de licencia de certificado, porque los niños son enfermizos, que es lo que estoy trabajando y no recibo ayuda. Reportajes Cubanet. El accidente de Chernóbil, el peor accidente nuclear de la historia, marcó un antes y un después en la era nuclear. Y fue para muchos la decepción hacia un sistema que jugó con la vida de 10.000 de sus hijos. El siguiente es un reportaje de Luis Guardia. El desastre de Chernóbil, cuando Cuba optó por dejar a sus estudiantes en la ex-URSS a merced de la radiación, es el título de un extenso reporte investigativo de José Alberto Gutiérrez, publicado en el portal Cibercuba. Nos damos cuenta, después de 30 años, que fuimos víctimas de esto. O sea, nunca nos habíamos dado cuenta de esto. Nos damos cuenta que fuimos protagonistas de este hecho. Primeramente, hubo otros ex compañeros que estaban allí, donaron sangre, fueron evacuados, fueron ingresados. Y yo me doy cuenta que yo llego, revisando mi historia, yo llego a estudiar a la Unión Soviética 2 meses después del accidente. José Alberto nunca supo a su llegada a la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que existía en el área donde fue designado radiación nuclear. Los 10.000 estudiantes cubanos que, según el informe, estaban en la URSS fueron totalmente desinformados de lo ocurrido. Cuando ocurre la explosión aquel sábado 26 de abril, a los estudiantes que estábamos en Ucrania no se nos informó. Estábamos precisamente estudiantes cubanos del Conservatorio de Odessa y de la Universidad Estatal acampando entre Kiev y Odessa en una jornada de campismo que se hacían los estudiantes de la universidad. Álvaro Alba rememoraba los hechos a propósito de cumplirse el 30 aniversario del accidente nuclear. Las regiones de Bielorrusia y Ucrania fueron las más afectadas. Unos 450 poblados fueron impactados. 70 de ellos quedaron totalmente sepultados. Y en medio de esta tragedia, el régimen castrista le pidió a sus estudiantes solidaridad con el gobierno soviético. Cuba se alió a la estrategia esta soviética del secretismo, del silencio, de esconder lo que estaba pasando, de no ceder en la guerra fría de aquella época por la supremacía tecnológica, y se alió, convocó a todo el mundo a aquellas reuniones en las que se informaba mínimamente lo que pasaba. Eran actos de apoyo a la revolución, de apoyo al campo socialista. El consulado cubano se encargaba de dar lo que era la política oficial, lo que decía el Granma, que era que había que ser solidario con los soviéticos, que había que apoyarlo, que no podía haber crítica ninguna en relación a la manera en que se llevaba o se manejaba la crisis, y a los estudiantes cubanos, inclusive aquellos que tenían que viajar, se les dijo que ese año había que economizar, ya que había que mantenerse en el país. La tragedia de Chernóbil marcó un antes y un después en la era nuclear.
Una falla tecnológica unida a un error humano desencadenaron el peor accidente nuclear de la historia. Para estos jóvenes, según muestra el artículo de José Alberto Gutiérrez, marcó la decepción hacia un sistema que jugó con la vida de sus hijos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí. Tergiversar, ocultar información, siempre ha sido un propósito del gobierno cubano, o sea, del Partido Comunista. Es uno de los objetivos del Partido Comunista. No solo en esa ocasión se le ocultó información a la nación, también se le ocultó cuando la guerra en Angola, en Etiopía, se confundía a la sociedad, confundir a la gente en el propósito de la guerra castrocomunista. También se le ocultó a Cuba la invasión de los rusos a la República Checa, como se le pretendió ocultar el viraje del socialismo en Europa, como actualmente se le ocultan cientos de noticias, solo se les entrega lo necesario para continuar ejerciendo el Partido Comunista el poder, controlar la nación y mantener el poder dictatorial. Recuerdo que estuve unos días antes de la invasión a Granada y confraternicé con los constructores que había en Granada. No pertenecían a un ejército regular. Sin embargo, la orden dada por Fidel Castro era que se inmolaran, que perecieran allí, para hacer una campaña política que ya él la tenía fraguada contra los Estados Unidos. La vida de un cubano vale muy poco ante la hegemonía, ante la egolatría de Fidel Castro y ahora de Díaz-Canel, de Raúl Castro, de todo lo que compone el gobierno. Le importa un bledo todas estas familias que están emigrando, una migración suicida por cualquier parte, como le importó un bledo a Fidel Castro lanzar en el 1980 a cientos de miles de cubanos hacia las aguas del estrecho de la Florida, como le importó un bledo después también en el 1994, como le importa un bledo hoy las penurias que vayan a pasar esos cubanos en las peligrosas travesías que hacen. Al Partido Comunista y al gobierno castrocomunista solo le interesa el poder y vivir del poder, porque ellos viven en opulencia, mientras el resto de la sociedad tiene que denigrarse para poder sustentarse, y existen colmados de necesidades. De la nueva ley electoral aprobada en Cuba, la UNPACU recogió opiniones de los ciudadanos en la ciudad de Santiago de Cuba sobre esa nueva legislación que mantiene un partido único sin elecciones libres y democráticas. Grisel González con los detalles. La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó de manera unánime la nueva ley electoral en Cuba que mantiene la prohibición de múltiples partidos políticos, así como también las elecciones libres y directas. Mientras, entre los integrantes de la oficialista Asamblea Nacional del Poder Popular no hay objeciones. En Santiago de Cuba, ciudadanos opinaron sobre la nueva ley. El aspecto que no estoy de acuerdo es que va a seguir siendo un solo partido. Y para que pueda en un país haber democracia, tiene que haber más de un partido. Eso en el mundo entero funciona así y yo eso lo veo muy mal.
Yo no estoy de acuerdo absolutamente para nada porque esta ley no ha cambiado en nada. Esta ley ha sido de más en peor. Cada día las cosas se ponen más críticas, cada día las cosas se ponen peores y al final de la jornada quien no está sufriendo el pueblo, no veo, no noto, no se ve ningún beneficio hacia el pueblo. Todo ha sido lo contrario, cada día peor. Mira ahora mismitico, por ejemplo, están dando apagones todos los días. De cierta forma uno se está muriendo de la calor, la población criticando y la población quejándose porque nos quitan la corriente y estamos a veces hasta 7 y 8 horas sin corriente. Los niños no tienen diversión, no tienen distracción. ¿Por qué? Porque se quieren sentar a ver unos muñequitos, son infelices, no pueden. ¿Por qué? Porque no tienen corriente, no tienen una distracción, no tienen nada para divertirse. De cierta forma nos estamos muriendo aquí, somos animales de la calor. Cada día se nos aprieta más la situación y cada día se está pasando más trabajo dentro de esta república. Cuya república que ellos la tienen gobernada y tratada a su manera, bajo de un yugo, bajo una esclavitud, a su manera. Y entonces lo que tienen es un pánico dentro de este pueblo. Con la nueva ley, el presidente y los vicepresidentes serán elegidos entre los diputados y son electos solo por votación de la Asamblea Nacional, no por el voto directo. No, eso sí no estoy de acuerdo. El presidente tiene que elegirlo uno. Muchas gracias. Es lo que yo sí no estoy de acuerdo. No, esa es la que yo mantengo. Yo no estoy de acuerdo con que en Cuba se reconozcan otros partidos, haya libertad de expresión. Claro que sí, lógico, claro que sí, porque imagínate. ¿No se estará de acuerdo con que en Cuba se abra la puerta a un cambio de sistema? Claro que sí. Pues yo no estoy de acuerdo con aquí. En este país nada. ¿Por qué, señor? Porque tú sabes que todo aquí está andando mal. ¿A usted le gustaría que en Cuba hubiera pluripartidismo, libertad de expresión? Claramente. ¿Y que el presidente le gustaría elegir usted? Exactamente. Aquí eso se eligen ellos mismos. La ley establece 3 tipos de elecciones, municipales, nacionales, para seleccionar a los diputados y la de gobernadores, una nueva figura instituida en la recién proclamada Constitución. Los delegados municipales son propuestos en las asambleas de vecinos, pero al Parlamento solo llegarán quienes determinen las comisiones de candidaturas. Lo mismo sucede con el cargo de presidente y vicepresidente de la Asamblea. No ha cambiado absolutamente nada. No ha habido cambio, no va a existir cambio. En un país centralizado no puede haber cambio de ningún tipo. El sistema comunista de Cuba tiene como ley coger y llevar a cabo que la minoría vota por la mayoría. Cuando es una cosa que eso es incorregible, eso es imposible, eso no puede existir. Porque si yo no voto con un presidente, ¿cómo tú vas a sacar un voto de que ahí yo voté? No, la minoría no puede votar. La mayoría es el pueblo no vota. Vota lo que ellos seleccionan. Es decir, el Poder Popular es lo mismo, el comunismo es lo mismo, todo sigue centralizado. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Por muchas cosas, no estoy de acuerdo. Sinceramente no estoy de acuerdo con eso. ¿Le gustaría que existieran elecciones libres? Por supuesto, el ser humano tiene que pensar por sí mismo, no porque alguien te diga lo que tienen que hacer. ¿Sí? La ley electoral mantiene también la prohibición a que se realicen campañas políticas y al financiamiento de candidatos. Grisel González, Radio y Televisión Martí. La nueva ley electoral, la Constitución, todos los reglamentos y leyes están bien estudiados, bien analizados para mantener el poder, para mantener la dictadura y tener todo el control de la sociedad. Además de ser una estructura y propósito del partido, el sometimiento absoluto de la sociedad al poder, hay una estructura gubernamental compuesta para alcanzar estos objetivos. Pero hay algo fundamental. La sociedad cubana, el pueblo cubano, no ha sido capaz de exigir otra forma de gobierno. Ahora sí hay algunas personas que han perdido el temor y hablan públicamente. Hay otros también que se arriesgan a captar esa opinión de los ciudadanos y ponerla en las redes sociales y otras
formas alternativas de información a la sociedad, como es, por ejemplo, el cañonazo, las memorias, los discos, todo lo que es relacionado, que se baja de las redes sociales. El gobierno seguirá imponiendo leyes, reglamentos, procedimientos para mantener el poder mientras el pueblo, o por lo menos más del 50% de la sociedad, no reaccione, no exija un poco de fuerza pacífica, otra forma de gobernar. Pero el cubano se ha acostumbrado un poco a que otro del exterior venga a hacerle lo que él tiene que hacer. Su responsabilidad con la nación, con el progreso del país, con el civismo, o huye o no quiere arriesgar nada, y mientras todo esto continúe así, el gobierno del Partido Comunista va a seguir gobernando como le viene en gana, porque para hacer cualquier cambio en una ley lo estudian, lo analizan profundamente para no perjudicar el poder. Ya cuando esa ley o directiva se coloca a nivel de sociedad, es porque están convencidos de que no perjudica el poder, no perjudica el gobierno del Partido Comunista. Mientras la sociedad no exija el pluripartidismo, no habrá pluripartidismo en Cuba. Mientras los cubanos, en lugar de huir, de escapar de toda esta porquería de gobierno, no exijan sus derechos, pero desde un punto de vista de fuerza cívica y pacífica, no ocurrirá ningún cambio. La dictadura seguirá riéndose de todas las denuncias, de todo lo que se haga dentro del país y de todas las medidas también que tomen otros gobiernos para obligar un poco al respeto de los derechos humanos. 10º día de protestas en Puerto Rico para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló. Cientos de miles de personas ocuparon desde la mañana de lunes el Expreso Las Américas, la principal avenida de la capital. El gobernador enfrenta pedidos de renuncia por la filtración de un polémico chat de Telegram donde él y otros 11 hombres compartían mensajes considerados obscenos, misóginos y homofóbicos por sus críticos. Además, carga con casos de corrupción de los que la Fiscalía acusa a 6 exfuncionarios de su gobierno por malversar más de $15 millones de fondos federales para la recuperación de la isla tras el paso del huracán María, el peor en un siglo. Rosselló ha dicho que no renunciará, pero cedió parcialmente el domingo al anunciar que ya no buscará la reelección en noviembre de 2020 y que acepta un juicio político. No es una cuestión. No voy a buscar la reelección y te perdonamos. La gente de Puerto Rico no está satisfecha. No estás capacitado para ser líder de este país, y subraya la palabra país porque este es un país ocupado. Cantantes puertorriqueños como Ricky Martin, Daddy Yankee, Benito Martínez Bad Bunny o René Pérez Residente participaron junto a otras celebridades internacionales del espectáculo. Ricky Martin es una de las personas ridiculizadas en el chat por su orientación sexual que hizo pública en 2010. Estamos aquí para, ¿verdad? Como puertorriqueños, además de que estamos a favor de que Ricky renuncie, estamos para expresar nuestro talento, para que Puerto Rico vea y el mundo entero vea que Puerto Rico tiene mucho talento por expresar y esta es la manera de nosotros expresarlo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó la oportunidad de criticar al gobernador, con quien ya se había enfrentado verbalmente porque cuestionaba el manejo de los fondos federales adjudicados por Washington para la recuperación del huracán María. Antes del huracán, Puerto Rico ya padecía una grave crisis fiscal que precipitó su bancarrota en mayo de 2017 y provocó, sumado a María, el éxodo de 4% de su población, que ahora es de 3,2 millones.
hay un ejemplo ahora mismo en Puerto Rico. El gobernador Rosselló tuvo que renunciar. La exigencia pacífica de la calle de los puertorriqueños lo hizo abandonar el poder. Mientras el pueblo de Cuba no tome estas medidas, no haga estas manifestaciones espontáneas, no tiene que ser ni dirigida por un determinado partido político o una institución, no ocurrirá nada con respecto al gobierno. La dictadura seguirá gobernando como le viene en gana, como está gobernando la de Maduro, pero se necesita una concientización, lo mismo de comunistas que de no comunistas, elevar la conciencia cívica sobre lo que es la nación, lo que necesita la nación para el progreso, y apartarnos ya un poco de esa guerra de Fidel Castro que inventó y protagonizó contra los Estados Unidos. Los Estados Unidos no han sido enemigos para obstaculizar el progreso de la nación. El enemigo ha estado aquí dentro, en la egolatría de Fidel Castro y del Partido Comunista que gobierna. El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy. En Venezuela se produjo el 6º mega apagón que mantiene sin electricidad, agua, clases y trabajo al país entero. Alejandro Marcano Santelli informa. A las 4:45 de la tarde de este lunes se fue la luz en casi toda Venezuela, así oscureció. En muchos estados no volvió y en las entidades que regresó la electricidad se volvió a ir esta mañana. Tengo hambre, quiero comer, no hay dónde pasar la tarjeta porque no hay puntos. Y con la crisis de efectivo yo no puedo comprar un perro caliente con efectivo, ¿me entiendes? Es el 6º megapagón desde el primero ocurrido el pasado 7 de marzo y nuevamente paralizó al país. Evidentemente las actividades laborales y educativas fueron suspendidas hasta nuevo aviso. Pero el caos es general a nivel nacional. Más de 17 estados. Las líneas centrales están absolutamente caídas. Sin eso no tenemos ningún tipo de telecomunicaciones. El transporte subterráneo está fuera de servicio. La gente desesperada busca la manera de llegar a sus destinos, incluso a riesgo de su propia vida. Se fue la luz como a partir de las 4 de la tarde, más o menos, no sabemos qué pasó ahí. Esperamos que aquí nos diga qué está sucediendo. No tenemos metro, no tenemos vehículo, no tenemos nada, que ellos montaron una grúa porque no llegar a la buscar. A pesar que hubo una reconexión parcial, el servicio eléctrico colapsó nuevamente esta mañana. El régimen, que tardó 144 minutos en informar sobre el apagón, no se ha vuelto a pronunciar. Se calcula que más de 20 millones de venezolanos continúan en las penumbras. No hay electricidad ni en Sabana Grande, ni Chacaíto. Vengo a Chacao, voy hacia los lados de la ciudad de Guarenas, que tampoco hay luz. Y necesito llegar antes de que oscurezca porque donde vivo no hay transporte y hay que caminar. Este 2019 ha sido un año marcado por la mayor crisis eléctrica de la historia en Venezuela, con mega apagones que desde el pasado 7 de marzo han dejado a su paso comercios quebrados, escuelas afectadas, muertes en centros hospitalarios deteriorados y una creciente diáspora producto del empeoramiento de la cada vez más aguda crisis del país. El despelote que hay aquí en Venezuela. ¿Por qué? Porque no hay control. Si no hay control en la presidencia, mucho menos aquí en la COI. La Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión la ley de reincorporación al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, tras moción de urgencia solicitada por el presidente interino Juan Guaidó. También la Asamblea Nacional pidió al Grupo de Lima, reunido en Argentina, aumentar la presión contra corruptos y violadores de derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí. El interino de Venezuela, Juan Guaidó, dio un nuevo paso para expulsar del poder a Maduro tras la aprobación en el Parlamento del retorno de Venezuela a un tratado regional de defensa que ampararía una nueva eventual intervención militar. La agencia francesa de prensa con el informe. El Parlamento de Venezuela aprobó el martes el retorno del país a un tratado regional de defensa que ampararía una eventual intervención militar. Pido entonces que se apruebe en segunda discusión la ley de reincorporación al Tratado Internacional de Asistencia Recíproca.
El TIAR, adoptado en 1947, en plena Guerra Fría, señala en el artículo 3 que en caso de agresión a un Estado americano por parte de otro país, sus miembros lo defenderán juntos. Los expertos advirtieron que el escenario que aplica para Venezuela es el contemplado en el artículo 6, en el que un país presente una situación que amenace la paz del continente. La reincorporación al tratado es visto por opositores como un nuevo para expulsar del poder al presidente Nicolás Maduro. Para Guaidó, el acuerdo permitirá establecer alianzas internacionales y defender al pueblo y la soberanía del país. Antes debe comunicar la decisión de reintegro a la Organización de Estados Americanos, que lo reconoce como presidente encargado de Venezuela, al igual que 50 países, entre ellos Estados Unidos. Guaidó no mencionó explícitamente una eventual intervención extranjera. Las decisiones del Congreso son consideradas nulas por la justicia, que lo declaró en desacato en 2016. En la práctica, las funciones de la Cámara fueron asumidas por la chavista Asamblea Constituyente de plenos poderes. El Grupo de Lima llamó el martes a hacer un gran esfuerzo para que Venezuela... Hay algo muy importante en todo esto y pienso que mientras el gobierno cubano exista tal y como es, Maduro no saldrá del poder. Ni podrán tumbar la dictadura de Nicolás Maduro. En Venezuela hay crisis y Venezuela existe actualmente con este gobierno precisamente porque existe un gobierno en Cuba castrocomunista. Si el gobierno de Cuba no existiera, el gobierno de Maduro tampoco existiera en América, como no las crisis que hay en las distintas fronteras por los inmigrantes. Habría migración, pero no la crisis que está ocasionando o que ha ocasionado Cuba, el régimen cubano, en las distintas fronteras de Centro y Sudamérica. Y el régimen cubano está bastante enraizado en Venezuela. Ha sabido sutilmente penetrar en la nación, invadir un poco que la nación, porque eso es una invasión. Venezuela celebre a la brevedad elecciones que lleven al restablecimiento del orden democrático y advirtió que de lo contrario habrá más presión y sanciones. Los cancilleres del Grupo de Lima renovaron su respaldo como presidente interino de Venezuela al opositor Juan Guaidó. Habrán más presión y sanciones. Sobre Cuba hace 60 años que hay presión y sanciones y se mantiene la dictadura dentro de Cuba. Todo esto tiene que ir más allá de presión y sanciones. Reunidos el martes en Buenos Aires, también reiteraron un llamado al gobierno de Nicolás Maduro. Que cualquier esfuerzo solo puede ser efectivo si una genuina voluntad política al interior de Venezuela permite arribar a un acuerdo concreto sobre la urgente convocatoria a elecciones libres, justas y transparentes, con acompañamiento y observación internacional. Según la declaración emitida al término de su encuentro, en caso de no alcanzarse ese objetivo, se impondrán medidas de presión y sanciones adicionales. Los cancilleres también condenaron las violaciones a derechos humanos referidas en un reciente informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y anunciaron que lo remitirán ante la Corte Penal Internacional. Además, promoverán la investigación del apoyo recibido por Maduro de parte de gobiernos y agrupaciones políticas en la región. En que lo que vive Venezuela amenaza la paz, la seguridad regional y también compromete la seguridad internacional. El Grupo de Lima, integrado por una docena de naciones latinoamericanas y Canadá, fue creado hace 2 años para adoptar una postura común frente a la crisis venezolana. Esta reunión ocurre en paralelo a un diálogo entre representantes de Maduro y Guaidó que se lleva a cabo de manera reservada en Barbados con mediación de Noruega.